Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Relajados, como campeones de liga. Ayer derrota, pero no pasa nada. 2-3 ante el Villarreal. Vamos a hacer estos dos podcast finales de temporada pues con un tono diferente, porque realmente pues las conclusiones que se pueden sacar pues son hechas con mucha distancia, ¿no? Respecto a lo que sucede en el terreno de juego. Día tranquilo, día donde el Barcelona pues casi gana, y si no casi empata, porque hizo un buen partido de fútbol, pero es verdad que el Villarreal se jugaba más, certificar esa posición Champions, y al final estaba mucho más implicado, y al final con el gol de Buchanan pues en el 80 consiguió darle la vuelta a ese 2-1 que se había puesto el Barça con goles de Lamine, impresionante, y de Fermín. Por sacar conclusiones rápidas, y vamos también un poco con el futuro, ¿no? Porque insisto que ayer fue un día de celebración, pudimos ver después del partido cómo el Barça le entregaban el título de Liga, estuvieron ahí todos los jugadores pues celebrándolo con las familias, etcétera, y bueno, pues fue eso, ¿no? Un día para conocer también un poco más a los familiares televisivamente, porque chuparon muchísima cámara ayer, tanto en DAZN como en TV3, que emitió esos momentos, ¿no?, de celebración, y yo no sé cuántos días de celebración lleva Barcelona ya, pero desde el jueves por la noche estamos a lunes, yo creo que se ha acabado ya 4 días prácticamente. Y ahora ya que los jugadores también se lo tomen con calma, que queda solo un partido ante el Athletic Club, un partido completamente intrascendente para los dos equipos en San Mamés, lo que hubiera sido este final de Liga con la Liga abierta, ¿eh? No tengo dudas de que el Barça hubiera sufrido, ¿eh?, con Villarreal y Athletic Club jugándose Champions, una situación para el Barça con un Madrid apretando por detrás. Creo que el Barça ha hecho muy bien certificando y cerrando este título a la primera que tuvo ante el Español. Dicho esto, del partido de ayer, dos detalles. El primero, que Flick no hizo muchas rotaciones, respeta la competición, eso está bien, ¿no? Presentar un 11 que perfectamente podría ser titular: Ter Stegen, Eric García, Cubarsí, Íñigo, Gerard Martín, Pedri, Gavi, Fermín, Rafinha, Lamine y Lewandowski. Yo creo que es un 11 completamente titular. A mí me sorprendió. Es cierto que entiendo lo que hace Flick. Flick busca esa máxima implicación, respetar, ¿no?, al rival, la competición, mandas un mensaje también un poco al grupo, ¿no?, de competitividad máxima. Pero también es cierto que, hombre, hay jugadores pues que quizá no han podido gozar de muchos minutos a lo largo de la temporada, que seguramente se están buscando un poco el futuro fuera del club, ¿no?, que están hablando con equipos, etcétera. Hombre, les das la oportunidad también a los chavales. No sé, me viene a la cabeza un Pablo Torre, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es un futbolista que a mí me da la sensación, ¿no?, que ha jugado muy bien cuando ha jugado, y que podría haber sido titular en la media punta perfectamente ayer y haber hecho un buen partido, y eso le puede servir para pues catapultar un poco su figura de cara al futuro. Y después me viene a la cabeza sobre todo el nombre de Ansu Fati. Que no jugara ni un minuto no me parece lo más... no diré elegante, pero creo que no es lo más justo tampoco con Ansu, ¿no? Yo entiendo que la relación con Ansu tampoco ya no es la mejor con el cuerpo técnico. Él ha tenido también algunos gestos que seguramente no han gustado, pero todos sabemos que Ansu se va a ir del Barça, es algo evidente, aunque Laporta en la entrevista de La Vanguardia de ayer no lo deja claro, que por cierto esta noche habla Joan Laporta en TV3, creo que es a las 10 de la noche si no me equivoco. Que por cierto Laporta bastante bien, bastante bien en esa entrevista a La Vanguardia que le vi, recordando a lo mejor Laporta, ese momento que vive el club a nivel deportivo, es del primer equipo, con Hansi Flick a la cabeza. Yo creo que le ha ido muy bien también al presidente Laporta para tener calma, tener paz, y recuperar su mejor versión, dialécticamente, comunicativamente. Para mí, sobre todo, hay un detalle, ¿no? En catalán se dice, los que entendéis el catalán y sois catalanes, evidentemente me entenderéis, ¿no? Fer volar coloms, ¿no?, que es hacer volar palomas, ¿no? Que es como una expresión que significa, pues, vender un poco la moto, ¿no? Yo creo que Laporta, dadas las circunstancias del equipo en los últimos 4 años, se ha visto obligado muchas veces, algo que le cuesta poco a él, ¿no?, a vender motos, a exagerar en su discurso en algunos momentos, porque la verdad es que había muchas decisiones que no había por dónde cogerlas, ¿no? Eso, ligado a que él, yo creo que no se presentó con el mejor proyecto posible, le cogió la vorágine de una herencia lamentable, ¿no?, de la anterior junta directiva, que hizo un trabajo nefasto,
y yo creo que ahora esta temporada les ha ayudado un poco a trabajar con más calma, a coger perspectiva, madurar más ese discurso. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Desde la victoria, desde lo positivo, todo es más fácil de construir y yo creo que ha ayudado mucho. La llegada de Flick, la trayectoria del equipo, ha ayudado mucho a Laporta. Bueno, dicho esto, sí que es verdad que lo de Ansu Fati a mí me hubiera gustado que jugara, que se despediera. Es un jugador que al final ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Si no hubiera sido un jugador, yo creo que importante en la historia del Barça. Pero bueno, Flick no lo creyó conveniente. El partido, la verdad es que tuvo un arranque donde el Barça cometió errores en defensa con la línea, pero después es cierto que en ataque propuso mucho, con dos jugadores para mí que acaba la temporada como un tiro, que uno es Fermín, que marcó otra vez y que vamos a ver el futuro de Fermín, porque es un jugador que está apretando muchísimo, está creciendo muchísimo. Empezó la temporada un poco que no tenía el ritmo quizá del año pasado, pero ha acabado a un nivel altísimo hasta el punto de que yo creo que la próxima temporada le va a discutir la posición de media punta a Dani Olmo. Y lo pongo y lo sitúo por delante de Gavi, que ayer jugó un buen partido en la posición de medio centro, pero bueno, ahora vamos a hablar de futuro, pero yo creo que Gavi sí que el año que viene tiene que dar un paso al frente. Y el otro es Lamine, que marcó un golazo impresionante, que dejó 2 o 3 jugadas espectaculares, y yo me quedo, más allá que con todo lo que hace técnicamente, ayer lo pensaba mientras miraba el partido, digo, ostras, es que realmente es alucinante cómo tiene el partido en la cabeza, ¿no? Con 17 años, casi 18, la capacidad de desequilibrio desde el punto de vista de decir, bueno, ahora pasármela a mí, que vamos perdiendo, voy a hacer un par de jugadas y esto lo voy a cambiar, ¿no? Porque además es protagonista en los 2 goles. No sé, es impresionante. Yo no sé si va a ser Balón de Oro, yo creo que va a depender mucho de que el PSG gane o no la Champions con Dembélé. Yo creo que ese factor va a ser determinante. No sé si la Nations League y el Mundial de Clubes, que es algo que me cuesta de medir aún la trascendencia, el Mundial de Clubes va a ser, ¿no? El Barça no va a jugar, por lo tanto no sé si va a ser muy determinante o no, tengo dudas ahí, pero vamos, que va a estar en el podium seguro, ¿no? Y que va camino, sea este año o el siguiente, de ser seguramente el Balón de Oro más joven de la historia. Recordemos que el Balón de Oro más joven de la historia, si no me equivoco, es Ronaldo, con 21 años, el que ganó precisamente con el Barça-Inter, Barça/Inter, ¿no? Bueno, en definitiva, poco más a añadir, que Lewandowski no vio puerta, que se le está viendo al hombre pues que acaba la temporada justito de fuerzas, falto de ritmo, no está de la mejor manera y que se le escapa al Pichichi. Y, por supuesto, si había cualquier opción de luchar por la bota de oro, se le ha escapado con esta lesión. Y después a Ter Stegen tampoco lo vi especialmente fino. Es cierto que tampoco tiene una gran culpa en los goles, pero bueno, no que coja ritmo, porque el año que viene, ahora vamos a hablar de ello, creo que el equipo tiene que centrarse en tener un portero top, sin discusión, que no es que no lo haya tenido con Chesney, todo lo contrario, pero sí que es verdad que este debate de la portería tiene que estar cerrado de primeras, ¿no? Y esto seguro que Hans-Dieter Flick lo sabe perfectamente. Ah, y Eric García, que se sale, que es una pasada también como acaba la temporada. Sí, seguramente Fermín, Lamine y Eric son los 3 jugadores que mejor acaban la temporada, bajo mi humilde punto de vista. Bueno, el año que viene, ¿no? Vamos a ver qué acaba pasando, por ir hablando un poco de jugadores. El otro día pusimos un poco de notas. A mí, si me preguntáis un poco... Laporta decía ayer en La Vanguardia que el equipo va a poder fichar, que ellos creen que a nivel de fair play están en el 1-1 y que por lo tanto se va a poder fichar, y que si el equipo se tiene que reforzar lo van a poder hacer. Otra cosa es que estés en el 1-1 pero con muy poco margen de maniobra, que si te excedes un poquito ya rápidamente sales de esa norma, y que realmente pues por ahí, ¿no? Pueden tener ciertas dificultades. Y después está la capacidad de la caja, que en dinero debería haber en estos momentos, pero bueno, el Barça es un club súper endeudado. Yo creo que hay que vigilar mientras también el estadio esté haciéndose, las cosas tienen que hacerse con mucha cautela, y creo que son conscientes, ¿no? Y también un poco cogiendo las declaraciones de Deco hace unos días en ESPN como referencia, que hablaba de reforzar 4 cositas, ¿no? De este equipo. Yo sí que, si me preguntáis, yo creo que este equipo se tiene que reforzar para dar un paso al frente a nivel de fondo de plantilla. Pero también os digo una cosa, creo que la cantera vive momentos extraordinarios, y creo que quizá es el mejor camino para reforzar esta plantilla y ese fondo de armario necesario, porque sí que es cierto que en los momentos clave el Barça ha llegado, ha luchado, ha peleado,
por épica, por entrega, porque este equipo es un equipo que lucha como pocos Barças he visto yo en la historia, pero es cierto también que, bueno, ha llegado en algunos tramos justito, ¿no? Y que le hubiera ido un poquito mejor tener un fondo de armario top, ¿no? Para poder jugar con ello. Yo creo que la gran posición que se tiene que reforzar, a mí si me preguntáis a bote pronto, ¿qué reforzaríais? Creo que es el extremo izquierdo. Yo creo que esto coincidiremos todos. Es evidente que tienes un jugador como Rafinha que constantemente va hacia adentro y que no tiene un sustituto natural en la plantilla y que, bueno, puedes tener un jugador alternativa. Creo que todos los caminos, lo escribí el otro día en Twitter, llevan a Rashford, un jugador que es del United, cedido al Aston Villa, por el Aston Villa, que no lo ha hecho mal, pero tampoco se ha salido, empezó mejor de lo que ha acabado, es cierto. Es un jugador que me consta que en el Barça gusta, pero vamos a ver qué piden en Manchester, ¿no? Ellos lo quieren vender sí o sí, y el Barça parece que apostaría más por una cesión con opción de compra, una operación que a mí me parecería muy interesante, teniendo en cuenta que Rashford es uno de los grandes talentos del fútbol inglés de los últimos 10 años, pero también es cierto que ha tenido muchos problemas disciplinarios en el Manchester United, de encaje, y aunque su talento está ahí, ¿no? Y uno piensa, hombre, pues si viene implicado y en manos de Flick, vete a saber qué puede ser el Barça con Rashford, ¿no? Pero es cierto que te genera un cierto interrogante. Aún así yo me la jugaría, ¿eh? Yo creo que si el Barça realmente tiene opciones de sacarlo de Manchester, que lo quieren vender porque no se cuenta con él, pues yo creo que sería un fichaje interesante porque te da amplitud, te da gol, es un jugador con mucho gol, te da unas características diferentes a Rafinha, físicamente es un portento y además tiene algo para mí muy interesante, que es que también te puede jugar en punta, ¿no? Y yo creo que el año que viene posiblemente aún no haga falta fichar a un 9, un delantero centro. Yo creo que esa operación es para el otro verano, el verano del 26, porque Lewandowski acaba contrato. Y si se queda un año más, se quedaría, yo creo, en un rol de delantero centro suplente goleador, ¿no? Veterano, que me parece muy interesante si él lo acepta. Pero sí que creo que el año que viene es posible que Lewandowski, bueno, vaya bajando su rendimiento. Yo creo que se va a abrir la veda, ¿no? Sobre jugar con un falso 9, muchísimo. Ya lo ha hecho en algunos tramos final de la temporada, con Dani Olmo, con Ferran Torres, que bueno, acaba siendo un 9, pero es un jugador que a veces se asocia como un falso 9, con mucho cambio posicional, ¿no? Y es un jugador que juega muy bien entre líneas, pero sí que es verdad que es más referencia, pero el caso de Dani Olmo jugando ahí, el caso de Fermín jugando ahí, creo que Flick cada vez está más cómodo y Flick seguramente habrá detectado lo mismo que hemos detectado nosotros, que el equipo, cuando ha jugado con falso 9, en la asociación, en el juego entre líneas, en la velocidad de valor, en la circulación, en la frontal del área, el fútbol es menos torpe, se entorpece menos, se para menos. Es verdad que pierdes el remate y la capacidad rematadora de Lewandowski, pero tienes más opciones en la circulación de balón precisamente sin él, ¿no? Y con este tipo de jugadores técnicos que son centrocampistas reconvertidos. Rashford es un atacante que también te puede jugar ahí, ¿eh? Y además tiene gol, buena capacidad para rematar. Insisto, todo esto dando por hecho que Rashford va a venir implicadísimo y el Barça va a sacar lo mejor de él, ¿no? Entonces yo creo que ese, a día de hoy, si no hay cambios, creo que va a ser el único fichaje. Ahora, ¿cómo os habéis quedado? Ya sé que ahora van a salir muchos nombres, se va a hablar, ya sabemos cómo es esto del mercado, ¿eh? Se va a especular muchísimo, lo que piensas a día 19 de mayo pues no tiene nada que ver con la situación del mercado a día 2 o 3 de julio, pero yo creo que ese va a ser a priori el único movimiento si no hay sorpresas. ¿Por qué? Porque de la plantilla del Barça, yo creo, sinceramente, que si vamos desde delanteros hacia porteros, yo creo que va a salir Pau Víctor. Me consta además que él tiene claramente ya decidido salir. Va a salir Ansu Fati. Son dos jugadores que prácticamente no han jugado, pero bueno, han oxigenado un poco lo que es la plantilla. Va a salir Pablo Torre, por lo tanto llevamos 3. Un Pablo Torre que es un futbolista buenísimo. Yo creo que es un jugador que vamos a escuchar hablar de él seguro. Vamos a ver dónde va. Se hablaba del Villarreal, que podía ser un equipo que ofreciera 5 millones, había leído por ahí, por Pablo Torre. No sé si el Barça debería pedir un poquito más por él, con opciones de compra, de futuro y opciones de venta, tanto por ciento y tal. Es evidente que Pablo Torre es un gran jugador, pero no tiene espacio con la hornada de jugadores de la cantera que tiene el FC Barcelona en su posición, que son buenísimos. Y después de ellos, Iñaki Peña. 4 jugadores llevamos. Tengo la duda de Araujo. Lo he visto muy implicado en las celebraciones, lo veo muy implicado con el club, lo veo muy implicado aceptando su rol. Yo creo que Christensen, que es la otra duda, se tiene que quedar en el Barça,
¿Por qué? Porque es un jugador aún de una edad evidentemente joven, que ha tenido tiene 29 años, aún está en su madurez, está en su prime, está en su gran momento. Es un jugador que cuando ha jugado en el tramo final de temporada ha vuelto a recordarnos a todos, uno, su polivalencia, dos, su capacidad técnica y táctica, y tres, que es un gran defensor sin balón. Por lo tanto, me parece que el Barça no puede despreciar, ¿no?, a un jugador como Christensen. Dudo que Jonathan Tah venga finalmente, porque parece que el Bayern ha apretado mucho por llevarse al central que el Barça tenía, ¿no?, cerrado verbalmente como agente libre procedente del Bayer Leverkusen. Es un buen central, para mí no mejor que Christensen. Ya hablo muy claro al respecto. Entonces yo, si no se va Araujo, claro, si se va Araujo, cosa que yo ahí, insisto, si me preguntáis, va a depender mucho del jugador, porque el Barça ya le ha renovado pagándole una buena cantidad de dinero. Es un jugador que es un defensa diferente a Eric García, a Íñigo, a Christensen, a Cubarsí, que son mucho más técnicos, pero está claro que Araujo es un jugador que en este Barça de Flick sale en la foto mucho. Entonces tengo dudas de que en los 3-4 años próximos, que es lo que creo que va a estar Flick en el banquillo, si todo va bien, Araujo, que tiene 26 años, pueda ser un jugador con ascendencia en el juego del FC Barcelona en momentos clave. O sea, yo creo que lo que hemos visto todos lo ha visto Flick y el cuerpo técnico, ¿no?, que es un jugador que te ofrece grandes cosas en el marcaje corriendo hacia atrás, pero con el juego de este Barça lo flota muchísimo, tácticamente comete errores muy graves, incluso a veces esta temporada en el marcaje, que debería ser su especialidad, ¿no?, pues ha cometido errores que han costado goles importantes en la temporada al Barça, y van 2 años, ¿no?, que en Europa comete errores en eliminatorias clave, y realmente, bueno, a mí me da la sensación que si viene alguien con 50-60 millones de euros va a ser un gran central ahí donde vaya, porque jugando otro fútbol, ¿no?, diferente, pues Araujo es un jugador top, no tengo dudas de ello. No es casualidad que Araujo brillara tanto en el Barça o en los Barça desde los últimos años. Eso habla muy mal seguramente de esos Barças, como sabíamos y vimos todos. Pero yo creo que es un jugador que el Barça va a escuchar ofertas, por pura lógica. Entonces, si sale Araujo, ahí es la duda, ¿no?, de si quizá pues fichas a un central. Entonces ahí sí que tienes la opción de Jonathan Tah, que es un jugador tácticamente que se adapta bastante mejor. Entonces es verdad que tienes a Cubarsí, a Christensen, a Eric García y a Íñigo. Bueno, no sé, dependerá de ellos, ¿no? Tah viene como agente libre, por lo tanto no me parecería una operación mal tirada. Aunque yo, ahora os daré nombres de los que creo que van a ser protagonistas de las categorías inferiores. Creo que hay un jugador como Andrés Cuenca, que como lo conocéis todos ya, ¿no?, internacional con España sub-19, tiene 17 años, que los propios compañeros del primer equipo del Barça, ¿no?, apuntan a que Cuenca es un jugador llamado a ser protagonista en los próximos años en el primer equipo, que ya ha jugado en Barça Athletic esta temporada. Es un central que puede jugar mayoritariamente por la izquierda. Es zurdo, ha podido jugar también de lateral, pero también puede jugar en el costado diestro. Yo le daría la oportunidad. Yo ya sabéis que ante la duda tiraría de cantera, porque además creo que la cantera está en un momento extraordinario. Nunca falla, pero creo que está en un momento para dar oportunidades. Esa es mi única duda. Yo del resto creo que no va a salir nadie. Entonces, claro, si sale Iñaki Peña, dando por hecho que Chesney se va a quedar, yo creo que a nivel de porteros el Barça sí que tiene previsto en el futuro, ¿no?, fichar a un portero o apostar por un portero. Ahora vamos a dar nombres. Creo que le van a dar la oportunidad a la pareja Chesney-Ter Stegen un año, pero con perspectiva al próximo año a ver qué pasa. Se hablaba de que Chesney podía renovar 1 o 2 años. Yo quiero verlo, pero bueno, un año más yo creo que sí que se va a quedar. Chesney-Ter Stegen, teniendo en cuenta que Ter Stegen pues recupera su mejor versión, seguramente no hay debate, pero es una lesión de rodilla también compleja. Vamos a ver cómo vuelve, ¿no? No es fácil. Hay que convencer, ¿no? Tiene que convencer. Se tiene que reconvencer él también mismo, ¿no? Ter Stegen, que si está bien, yo creo que es un portero, evidentemente, lo ha demostrado a lo largo de la historia, con suficiente calidad, solo faltaría para ser titular indiscutible, ¿no? Pero, bueno, no creo que fiche el Barça, pero sí que creo que con la salida de Iñaki Peña va a dar mucho protagonismo a un tercer portero con vistas a poder llegar definitivamente a ser protagonista en los próximos años. Se ha hablado mucho del fichaje de Joan García, del portero del Español. Yo dudo que el Español venda a Joan García al Barça, y dudo que Joan García
quiere ir al Barça o va a ir al Barça. Me parece que la cosa va más por la Premier. Hay otros porteros jóvenes en Europa interesantes, pero creo que la intención del club va más por Jakobsvili. Jakobsvili es un portero húngaro nacido en Budapest, que tiene 19 años, de 1,85 de altura, portero del Barça Athletic, muy bueno, que en el Barça en categorías inferiores creen que es el portero que va a llegar al primer equipo. De hecho, ayer a Laporta en la entrevista a La Vanguardia se le escapa un poco, ¿no? Que hay porteros jóvenes también abajo, y yo creo que el nombre es este. Me da la sensación más que Kochen. Digo Kochen, que es el norteamericano nacido en Miami, en Florida, 1,90 m, portero también de la misma edad y que ya también lleva muchísimos años en las categorías inferiores. Yo creo que el húngaro es un poco más completo en juego de pies, y se habla de él como el futuro portero titular de la selección de Hungría, un portento absoluto, un portero que tiene unos reflejos extraordinarios. Hay quien he llegado a escuchar por ahí, ¿no? Que dicen que desde Víctor Valdés no había habido un portero tan bueno en categorías inferiores. Vamos a ver, ¿no? Si todo esto se acaba confirmando. Está claro que es un jugador llamado a hacer grandes cosas y que me da la sensación que va a tener ese protagonismo. Dependerá de Flick, de si le gusta más Diego Kochen o si le gusta más Jakobsvili, pero lo que está claro es que el Barça va a empezar a dar salida en esta posición. Hemos hablado de la posición de central, que si sale alguien pues tendríamos ahí la opción de Cuenca. Hemos hablado de la portería y después, claro, hay muchas salidas como la de Pablo Torre, la de Pau Víctor, ¿no? Que bueno, si viniera Rashford, pues por ahí lo de Pau Víctor, Ansu Fati lo tienes un poco cubierto, pero yo creo que dando alternativas también a jugadores de categorías inferiores. Y ahí yo creo que hay un nombre, que es el de Guille Fernández, que gusta mucho al cuerpo técnico del primer equipo, que me da la sensación que el año que viene también va a ser un jugador que va a entrar mucho en rotación. Hay que tener en cuenta que en el centro del campo está todo muy, muy poblado. Está Casado, está Marc Bernal, que yo creo que el año que viene va a ser protagonista en la posición de mediocentro. Está De Jong, está Pedri, está Gavi, está Fermín, está Dani Olmo. Y todos estos jugadores se van rotando entre ellos en un grupo de 3 posiciones prácticamente, ¿no? Menos Dani Olmo, que juega siempre en la misma, y Pedri también en la base, pero también ha jugado en alguna posición en la media punta, pero el resto todos van rotando, más avanzado, más retrasado, De Jong incluso, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no? Que un jugador tan joven, con solo 16 años como Guille Fernández, pueda tener protagonismo. Pero que sí que creo que va a ser un jugador que va a ganar presencia el año que viene con la salida de Pablo Torre y va a ocupar ese rol a caballo entre primer equipo y filial, me parece evidente. Creo que va a ser el próximo en suplir un poco esta salida de Torre, que es un jugador que ha jugado poco, es cierto, que con un rol muy residual, pero que tenía mucha calidad. Pablo Torre es un jugador de 22 años con mucho talento. Entonces, bueno, por ahí va. Y después el otro es Kim Junyent, ¿no? De esto se ha hablado en el grupo de Telegram en alguna ocasión. Es un interior made in Masía 100%, tiene 18 años... menudito, 1,71 m, con una capacidad de circular el balón y tener el partido en la cabeza tremenda, con un desplazamiento en largo espectacular, tiene un guante en la bota, por dentro filtra balones, trabaja, yo creo que esto es muy importante, ¿no? En el fútbol de hoy en día es un centrocampista trabajador sin balón, por lo tanto no creo que le cueste entrar en dinámica de primer equipo y está llamado a dar un salto. El año que viene yo creo en Barça Athletic, primer equipo, va a alternar también. Este chico sí que yo creo que, tiene que estar sí o sí en el primer equipo. Para mí es la estrella ahora mismo de las categorías inferiores del FC Barcelona. O sea, yo creo que es el jugador con el techo más alto, el jugador con un talento técnico y de control de espacio-tiempo más alto, es el típico interior de la Masía, que saca al equipo como churros, a veces algunos con ascensión con categoría de crack, ¿no? De posible crack. Y yo creo que este está llamado a ser un crack, sin lugar a dudas, y creo que es un futbolista
que se va a quedar en el Barça y va a hacer carrera. Es verdad que tiene mucha competencia y no descarto que algunos de los que están en el primer equipo en los próximos 2-3 años vean amenazada su posición en el primer equipo porque insisto que es un jugadorazo. Y después hay otro que creo que para el extremo, un poco con la salida de Ansu, ya hemos hablado de este fichaje que creo que va a ser la prioridad, ¿no? Yo pongo el nombre de Rashford encima de la mesa, pero vamos a ver si aparecen otros nombres finalmente, que es el de Dani Rodríguez, que ya vimos el otro día, ¿no? Que jugó un partido donde se le dislocó el hombro, que gusta mucho a Flick, incluso le dio la titularidad. Es un jugador que puede jugar tanto de extremo izquierdo como de extremo derecho. Él es zurdo, desde la derecha va hacia adentro, desde la izquierda abre mucho el campo, incluso ha jugado en alguna posición de media punta. Es un jugador habilidoso, es un jugador rápido, tiene 19 años. Yo no creo que sea un crack, pero es un jugador que creo que va a ir muy bien, ¿no? Al Barça para dar oxigenar y para dar minutos a este extremo alternativo que necesitas. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Yo creo que este es el grupo de jugadores que se va manejando de cara al futuro próximo y no creo que haya mucho cambio al respecto. Hay dos nombres que quiero... claro, después puede en el mercado haber sorpresas, lógicamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el lateral izquierdo no van a haber sorpresas. Con Valde y Gerard Martín, yo creo que es una pareja afianzada que se le tiene que dar recorrido. Gerard Martín estoy seguro que va a mejorar en los próximos años. Valde es un titular indiscutible ya de este equipo. Después está el tema del lateral derecho, ¿no? Tienes a Koundé, Eric García y Héctor Ford. Héctor Ford ha acabado jugando bastante esta temporada. Hay quien piensa que le iría bien una cesión. Bueno, si sale cedido... También tienes a Eric García como opción polivalente y de máximas garantías que ha demostrado jugar a un nivel altísimo con un Koundé que es titular indiscutible en el lateral derecho, ¿no? ¿Hace falta fichar un lateral derecho, como se había dicho? Pues yo creo que no. Sinceramente, si Héctor Ford finalmente sale cedido, creo que no le iría mal, porque yo creo que es un jugador que tiene capacidad para acabar quedándose en el Barça, pero sí es cierto que quizá pues una cesión le iría bien, ¿no? Porque es un jugador en crecimiento, futbolista que a mí personalmente ya sabéis que me encanta, creo que tiene una proyección para los próximos años altísima. Pueden haber variables, entonces que eso te obliga a fichar. O, no sé, Rafinha decide irse a Arabia y acepta una oferta millonaria. Pues entonces quizás sí, entonces tienes que fichar otro tipo de jugador, más crack, ¿no? Entonces sí que quizá tienes que ir a por Luis Díaz del Liverpool, un jugador que creo que se adaptaría muy bien a lo que es el Barça. No sé, ya veríamos qué acaba pasando. Pero yo creo que a priori este es el planning. Pero hay un jugador del que quiero acabar hablando que ya queda mucho tiempo, que es Gavi. Gavi, que ha salido en alguna carpeta por ahí, en algún medio de comunicación que Deco parece que había presentado, ¿no? Un poco siempre con el condicionante del tema del fair play, de cuadrar números, de cuadrar encajes salariales, historias, algo pues que es... No nos vamos a engañar, hace años que el Barça sigue barajando esa opción de hacer una venta incómoda, ¿no? De un joven valor para equilibrar números y el nombre de Gavi es verdad que ha salido, parece, en alguna carpeta. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero sí que es verdad que se ha hablado en algunos medios de comunicación, creo que era Sport que lo publicaba, que Deco había presentado un poco ese planning, un poco a Flick, a Laporta, diciendo, bueno, ¿Gavi qué? ¿No? Porque es cierto que ahora mismo, pues tal como ha acabado la temporada, para mí es intocable, ya vaya por delante, por si os estáis preguntando qué estoy diciendo. Para mí Gavi, creo que ya me conocéis, creo que es un jugador con una capacidad de trabajo sin balón impresionante, pero es que con balón, vuelvo a repetir, que es uno de los mejores interiores que he visto jamás salir de la Masía, y un entendimiento del juego que últimamente no está brillando, pero creo que está ahí, igual que Pedri tuvo algunos problemas en algunos momentos, son jugadores muy jóvenes, ¿no? Y ahora su talento ha brotado. Creo que con Gavi pasa exactamente lo mismo. Año complicado, salía de la lesión, estoy seguro que va a volver, y el techo para mí de Gavi es más alto que el que tiene Fermín y más alto que, por ejemplo, que el que tiene Dani Olmo, y creo que a la larga más alto que el de Frenkie de Jong. Esa es mi opinión. Pero puedo entender que en el Barça haya ese debate, teniendo en cuenta que a día de hoy, tal como ha acabado la temporada, Frenkie está por delante, Dani Olmo está por delante porque está en su madurez como futbolista. Es un jugador con cositas, también a matizar, porque en el tema físico pues tiene muchos problemas para tener continuidad, pero está claro que cuando está sano ofrece mucho al equipo. Fermín va como un tiro, yo creo que le ha pasado por delante, y tienes a jugadores centrocampistas en categorías inferiores que hemos hablado antes que vienen apretando, ¿no? Pero está claro que Gavi es un jugador de talento, de muchísimo talento, ¿no? Entonces, no creo que hagan una locura, ¿no? No lo creo, sinceramente. Pero sí que creo que el año que viene Gavi tiene que ir a todas y tiene que encajar tácticamente mucho mejor y tiene que dar un plus. Yo el otro día
soy así de friki, estuve repasando partidos antes de la lesión de Gavi. Es verdad que el Barça jugaba otra cosa, ¿no? Es cierto que el Barça no tenía este control del juego, el Barça no tenía esta capacidad con la posesión, ¿no? Desde el centro del campo para dominar los partidos, ni este caudal ofensivo, ¿no? Sin parar constantemente, pero sí que es cierto que igualmente el Barça era un equipo que planteaba, ¿no? Un partido para dominar y que Gavi tenía una ascendencia en la llegada de segunda línea, que eso no tiene nada que ver con el sistema. O sea, realmente Gavi era un jugador con mucha más presencia, incluso en la selección española, ¿no? Entonces, eso lo hemos perdido. Hay que reconocerlo, que Gavi no tiene ese atrevimiento, no tiene ese punto de brillantez que sí que tenía. Entonces hay que recuperarlo. Y yo creo que Flick lo sabe. Y es clave para que el Barça dé un plus el año que viene, un saltito, porque si Gavi recupera ese modo de excelencia, a mí es que me encanta Gavi, ya lo sabéis, yo creo que es un jugador, vamos, Golden Boy, llamado a ser un crack mundial. Tener a Pedri y a Gavi en el centro del campo, sacando su máximo rendimiento. Después puedes tener a Marc Bernal, que es un jugador del que yo tengo una fe tremenda para los próximos años. Tienes a Casado, tienes a Fermín, Olmo, jugadores muy buenos. Pero tener a Pedri y a Gavi en su máxima expresión, evolucionando como lo que apuntaban los dos, ¿no? En su día, uno ya lo tenemos, ¿no? En su mejor momento, que es Pedri. Creo que eso es un plus de calidad tremenda para este equipo. Cuando decimos que este Barça, el futuro es suyo, es precisamente por esto, ¿no? Porque la potencialidad de este equipo y de esos futbolistas de los próximos años es impresionante en el valor técnico, en el valor táctico, en el valor humano, porque hay un grupo muy cohesionado entre ellos, que se llevan de maravilla, y con un técnico que tiene las ideas claras, que conecta con sus futbolistas y que seguramente es el mejor perfil de mentor posible para llevar a todo este talento joven que ha sacado el Barça de categorías inferiores, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Para mí Gavi es piedra angular del salto que va a necesitar dar el Barça el próximo año para ganar la Champions, porque este equipo ya está para competir evidentemente por ligas, sea como sea el Madrid del año que viene, para competir por Copa, por competir por todas las competiciones que se le pongan por delante, pero Europa, después del aprendizaje que ha representado esa eliminación ante el Inter, creo que es un paso importante que se debe dar desde un saltito también en la calidad, ¿no? En el control del espacio-tiempo. Yo creo que Flick el año que viene va a incidir mucho, ¿no? En controlar los partidos, a veces saber interpretarlos un poquito mejor en algún tramo. Es normal con una plantilla tan joven que en algún momento eso se haya podido escapar o fallar ahí, pero hay jugadores que, como Gavi, no me quiero enrollar más, pero no me quiero hacer repetitivo, deben de dar un salto, y yo tengo mucha esperanza de que sea así. Y no creo que haya mucho más cambio en el Barça del año que viene. Yo creo que estos nombres de categorías inferiores son los que se viene barajando. A nivel de fichajes, si hay alguna sorpresa, pues entonces, claro, todo va a cambiar, ¿no? Y va a explosionar por los aires, y ya lo comentaremos. Bueno, pues hemos aprovechado este podcast de ayer, del partido de ayer, con, bueno, un poco de ascendencia a nivel de importancia, a nivel de resultado. Evidentemente el Barça ya es campeón, y pensando un poquito en la próxima semana, pues ya mirando para el futuro con el verano, ¿no? Con el mercado y con lo que esté por venir, que esto pasa volando. O sea, ahora los jugadores se van de vacaciones, muchos van a jugar también la Nations League con España, vamos a mirar de reojo, ¿no? Los del Barça, el Mundial de Clubs. Para mí estupendo, sinceramente. Vamos a ver el experimento en que acaba, pero de momento, más allá de por la cuestión económica, yo creo que es bueno que el Barça descanse, porque ya la próxima temporada el Barça va a poder hacer una pretemporada completa, mientras el resto de los grandes equipos van a llegar un poco justos de pilas, y creo que esto no va a ser casualidad. Y el año que viene soñar, porque el Barça está en un gran momento de nuevo, además con la vuelta al Spotify Camp Nou. Creo que definitivamente ya veremos qué pasa con el Gamper, porque de momento no tiene estadio el Gamper, se lo tendrán que llevar seguramente fuera de Barcelona, pero creo que para el inicio de Liga ya jugando en el Spotify Camp Nou, y es una gran noticia. También le va a ir muy bien a la paz institucional de la entidad este tema. Bueno, venga, podcast hecho, un poco extraño, hablando de futuro también. Cuidaros mucho, un abrazo bien fuerte, y nada, el próximo domingo, ¿no? Es el partido del Barça, pues comentamos la jugada después de ese último partido ante el Athletic Club. Cuidaros mucho, adiós.